La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, querido hermano, hermana, amigo, amiga, visitante de este canal, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. En este día quiero invitarte a otra pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. En este caso, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, habla de cuando Jesús alimentaba a los 5,000. Quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión, pidiendo siempre dirección al Espíritu Santo de Dios, para que sea Él en todo momento obrando, para que sea Él en todo momento guiando, hablando con nosotros a través de su palabra. Que esta palabra sea de edificación para tu vida y para mi vida. Muchísimas gracias, hermano, por estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. No hay mayor alimento para nuestra alma, no hay mayor alimento para nuestra sed. No hay mejor agua, no hay mejor alimento. Todo lo que la palabra de Dios nos pueda aportar es de edificación. La palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, nos aclara, nos provee, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro intelecto. La palabra de Dios es sabia, es perfecta, edificante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es la palabra del profeta, no es la palabra del hombre, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomara uno. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiéndose dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal de Jesús, vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, la palabra nos habla de este acontecimiento. Dice que la gente seguía a Jesús porque se habían enterado que Jesús sanaba.
Jesús iba dejando señales a cada paso que él daba. Él recorría los pueblos, las ciudades, predicando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas. Pero Jesús no solamente llevaba las buenas nuevas, predicaba la palabra, sino que Jesús obraba milagros. Jesús daba señales para que esa gente comprobara realmente que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que Dios había prometido que enviaría a la tierra para salvación. En ese momento dice que Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para toda esta gente? Pero le dice probando la fe, probándolo, a ver si Felipe lo había reconocido, a ver si Felipe realmente sabía que él era el Hijo de Dios y que podía multiplicar todos los panes que haría falta. En este momento dice que efectivamente Jesús multiplicó los panes, los peces, dio de comer a 5,000 varones que se saciaron hasta más no poder y que luego encima sobraron 12 cestas. Una vez todos ya comidos, todos ya saciados, encima sobró una gran cantidad de pan. Así hace Dios en nuestra vida, así obra Dios en nuestra vida, y así somos todos Felipe. Así somos todos Felipe. A veces Dios obra en nuestra vida, a veces Dios nos da señales, a veces Dios nos prueba y nosotros no sabemos apreciar eso que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Nos quedamos con ese pequeño bache que estamos pasando y no vemos todo lo que Dios había hecho ya en nuestra vida. A veces no sabemos reconocer. A veces ante las adversidades, ante las necesidades, nosotros desfallecemos. Ante una situación mala, una situación económica, una situación difícil que estamos atravesando, nosotros desfallecemos, nos desganamos, perdemos las esperanzas, la fe. Y nosotros no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado, que Jesús nos ha ido mostrando a cada paso milagros, sanidad, liberaciones. Nuestra fe se vuelve débil, en algunos casos inexistente ante las adversidades de la vida. Ese Jesús que multiplicó ese pan, esos peces, que dio de comer a 5,000 hombres de la nada, ese es el que está contigo, el que está conmigo. ¿Por qué desesperarse? ¿Por qué desesperarse si en tu hogar hoy no hay pan? ¿Por qué tiene que flaquear tu fe si ese es el mismo Jesús que está contigo? Vamos a hablar un poco del alimento espiritual, porque es importante resaltar las parábolas de Jesús. Son muy bonitas, son muy edificantes, pero sobre todo nos enseña de una manera espectacular cómo alimentar nuestro espíritu, cómo alimentar
nuestro espíritu para que esté fuerte en la presencia de Dios, para que se sujete fuertemente en la presencia de Dios. No solo el alimento físico es importante, que lo es. Dice la palabra que la gente seguía a Jesús porque esas personas pues estarían enfermas, o esa gente tendrían un hijo enfermo, un familiar enfermo, un ser querido enfermo, seguro que sí. Y ellos veían la obra, el milagro que Dios hacía, entonces por eso le seguían. Pero cuán importante es sanar no solo nuestro físico, no solo nuestra salud física, sino nuestra salud espiritual. ¿Te has preguntado acaso en algún momento cómo está tu salud espiritual? ¿Está resentida? ¿Tiene alguna fisura? ¿Algún golpe? Porque nuestra salud espiritual sufre golpes. A menudo nuestra salud espiritual sufre golpes. Somos golpeados por un hermano, por una situación que nos ha hecho dudar de nuestra propia fe, por nuestros propios pastores muchas veces, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Quiero decirte una cosa, hermano. Nunca, que tu fe nunca dependa de lo que te diga tu hermano, tu hermana, de la relación que puedas tener con tus hermanos en la fe, de lo que te puedan decir tus pastores. Tu pastor es Jesús. La palabra que tiene realmente que importarte es la palabra de Dios. La palabra nos manda a ser obedientes con nuestros pastores, nos manda a ser respetuosos. Esa es la palabra, respetuosos. Pero la palabra que a ti realmente te tiene que llenar es la palabra de Dios. Tal vez suene contradictorio el que la palabra misma nos mande a ser respetuosos o obedientes a nuestros pastores, y luego ves una situación que a lo mejor te daña espiritualmente y dices, pero ¿cómo voy a ser obediente si esto no cuadra? Pero para eso tienes la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos enseñe, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Siempre pedir dirección al Espíritu Santo de Dios. Dice aquí en la palabra que cuando una vez que ellos comieron, que estaban saciados, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí habla la humildad que tenía Jesús en su corazón. Esa multitud vio el milagro que Jesús realizó. Esa multitud veía que era Cristo, realmente era Él, el Mesías. Porque no solo predicaba la palabra de Dios, sino que obraba milagros, hacía señales que realmente daban a entender con certeza, exactitud, claramente que era Él. Entonces cuando
él vio eso, él no quería que vinieran todos y le hicieran rey. Dicen que él se apartó y se fue al monte, se retiró al monte nuevamente solo. Ahí se ve el milagro de Dios, el corazón de Dios, el actuar de Dios. Dios usa nuestras vidas para poder llegar a personas, para poder bendecir a personas. El siervo de Dios recibe los dones de parte de Dios, recibe los dones de milagro, recibe los talentos, sana a través de una oración. Por supuesto, no es Él el que sana, es el Espíritu Santo de Dios, pero Dios usa a esa persona como canal de bendición. Pero ese siervo debe ser como Jesús en este caso. La gloria es para Dios. Una persona, aunque sea un siervo de Dios, y aunque sea usado su vida por Dios para poder llegar como canal de bendición a las personas, debe de mantener siempre esa humildad. Debe de mantener esa humildad. Debe de apartarse de todo ese glorerío que suele hacer las personas. La gloria es para Dios. El que sana es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que realiza realmente el milagro. Los siervos de Dios son instrumentos en manos de Dios. Ahí es cuando se ve la diferencia, porque la Biblia dice que muchos falsos profetas vendrán y algunos hasta realizarán obras, milagros para engañar. Pero ¿dónde se ve la diferencia? Ahí se ve la diferencia. Uno no puede pretender ser el centro. Uno no puede pretender que la gloria sea para Él. La gloria es para Dios. Solamente le pertenece a Dios. Si Dios usa tu vida para realizar sus obras, siéntete privilegiado. Da gracias a Dios. Pero la gloria siempre es para Dios. No tienes que esperar nada de nadie. No tienes que desear esperar nada de nadie. No tienes que desear tú glorificarte, tú gloriarte. No. El siervo de Dios debe de actuar con humildad, así como lo demostró Jesús en este caso. Entonces, hermanos, vemos que ese Jesús que multiplicó el pan y los peces, ese es el mismo Jesús que hoy está contigo, que está conmigo. Ese es el mismo Jesús que provee en tu casa. Ese es el mismo que realiza los milagros, que sana, que libera, que prospera. Ese es. Entonces, si tú tienes a ese Jesús en tu vida, no seas como Felipe,
que no tuvo fe, que pensó materialmente, tenemos 5 panes, no va a llegar. Piensa que Jesús está contigo y no te preocupes, Dios proveerá en todo momento. Ten por seguro, tu casa no va a padecer hambre. Pero tu vida espiritual, preocúpate de esa vida espiritual, de alimentar esa vida espiritual. Preocúpate más de eso, que del resto se ocupa Dios. No te preocupes, del resto se ocupa Dios, tenlo por seguro, ten fe. Del resto se ocupa Dios. Preocúpate tú de alimentar tu vida espiritual. ¿Cómo alimento mi vida espiritual? A través de la oración, a través de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Y si eres un siervo, una sierva de Dios, sigue este ejemplo de Jesús, que después de haber realizado todos esos milagros, después de haber saciado el hambre de esas personas, porque en ese momento Dios no solamente sació el hambre físico de esa persona, también espiritual, porque Dios predicaba su palabra y obraba los milagros. Pero cuando vio que la multitud lo quería hacer rey, Él se apartó y se fue nuevamente solo al monte. No quería esos aspamientos. Si tú eres un siervo, una sierva de Dios y Dios está usando tu vida en cualquier área como instrumento para bendición, haz lo que hizo este Jesús. Haz lo que hizo nuestro Jesús. Actúa con humildad. Deja de atribuirte cosas que no te corresponden. El milagro lo realiza Dios. Los siervos los escoge Dios. Los capacita Dios. Los prepara Dios y los levanta Dios. Dios nos da el don de palabra, la sabiduría. Seamos humildes, hermanos. Sintámonos privilegiados porque Dios usa nuestras vidas como canal de bendiciones. En este momento Dios está usando mi vida para poder llegar a hermanos, a personas que necesitan de esta palabra, para fortalecer la vida espiritual de esas personas que lo necesitan. Pero no por eso yo tengo que esperar ni siquiera un agradecimiento. La recompensa viene de parte de Dios. No nos olvidemos de eso. La recompensa viene de parte de Dios. No esperemos nosotros nada de nadie. Confía en el Señor. No seamos un Felipe. Actuemos con humildad, con amor al prójimo, como lo hizo Jesús. Y esperemos que todo siempre sea conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, hermano, recibe esta palabra. Recibe esta palabra, atesóralo, guárdalo, que sea para edificación de tu vida. Reflexiona acerca de ello. Y en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo en todo momento guiando, en todo momento hablando contigo, en todo momento dirigiendo tus pasos. En nombre de Jesús, te veo en el próximo video. Amén.